Un tema de suma importancia. No sé si ya se vea mi pantalla completa. ¿Me podrían decir si se ve mi pantalla completa? Sí, se ve, madre. Perfecto, muy bien. Pues vamos a comenzar. Gracias por ser puntuales. Como les comentaba, es un tema muy importante porque a últimas fechas hay muchas personas y hay instituciones que han querido minimizar el programa de Alcohólicos Anónimos, también el programa de Al-Anon. Hace unos días estuve en un congreso y bueno, la idea de CONADIC es quitar el tratamiento de ayuda mutua. Sin embargo, no sé qué es lo que vayan a hacer, siendo que el programa de Alcohólicos Anónimos tiene un peso muy grande ante la sociedad a nivel mundial. Bueno, estas tres charlas médicas, estas tres charlas a sociedades médicas, son conferencias por Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, lo presentamos el día de hoy en COFOE para ustedes y para que podamos tener esta charla un poco más adecuada. Fíjense que hay una deuda de AA con la medicina. ¿Por qué? Desde su fundación en 1935, el programa de recuperación del alcoholismo de Alcohólicos Anónimos ha tenido el apoyo y el estímulo de muchos miembros individuales de la profesión médica. Además, a medida que AA ha ido creciendo, muchos grupos reconocidos compuestos por médicos generales y especialistas se han interesado cada vez más en el distintivo enfoque de AA sobre un grave problema de salud. Las tres charlas que aparecen resumidas en este folleto que yo les voy a presentar incluyen los dos primeros informes detallados acerca del programa de AA, que fueron presentadas ante las reuniones oficiales de eminentes sociedades médicas, junto con un resumen más reciente del progreso de la comunidad. Las tres constituyen las piedras angulares del mejoramiento de la comprensión de AA por parte de uno de sus aliados principales, la medicina. Las presentaciones fueron hechas por Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. La charla más reciente, presentada ante la Sociedad Médica sobre el Alcoholismo de la ciudad de Nueva York, aparece en primer lugar en este folleto. La segunda es la presentada ante la sección sobre neurología y psiquiatría de la Sociedad Médica de Nueva York en su reunión anual efectuada en mayo de 1944. Para esto, AA ya era pionero en la recuperación de alcohólicos. La tercera parte contiene extractos de una presentación hecha ante la reunión número 105 anual de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana en mayo de 1949, publica y da originalmente en la Revista de Psiquiatría Norteamericana en noviembre de 1949. También las opiniones y puntos de vista expresados en los artículos que aparecen a continuación pretenden únicamente expresar la experiencia de AA y no implican el respaldo de AA a ninguno de los grupos médicos ante los cuales fueron presentados. Bill W. murió el 24 de enero de 1971 y sigue esta cadena de favores, esta cadena de milagros para nosotros. Sin el programa yo no estaría aquí en COFOE al frente de esta casa de tratamiento contra las adicciones. Sería imposible que yo estuviera aquí y que ustedes estuvieran aquí a su paciente. Fíjense qué maravilloso es nuestro programa. A continuación les voy a leer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El primer paso dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El segundo paso dice que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Hoy estuve hablando en la charla de la mañana sobre el sano juicio. El paso número 3 dice que decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades
al cuidado de Dios como cada quien nosotros lo concebimos. Y el paso número 4 nos dice que sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. En el paso número 5 nos dice que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter. Después de que hacemos un cuarto paso en donde aprendemos de la honestidad, después de que hacemos un cuarto paso en donde nos damos cuenta de que fuimos víctimas, pero también fuimos victimarios, de que en realidad no somos tan malos, pero tampoco somos tan buenitos. Entonces admitimos la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter, que en realidad el egocentrismo sería la raíz de la enfermedad de las adicciones. ¿Por qué nunca se van a terminar las adicciones? Porque tiene que ver con el espíritu, porque no se ha conseguido una medicina o una medicación para el espíritu, para el alma. Ok, en el paso número 6 hablamos de que estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos que nosotros nos damos cuenta en el quinto paso. Luego, en el séptimo paso, humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos de carácter. En el octavo paso, hacemos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. En el paso número 9, reparamos de manera directa a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica prejuicio para ellos o para otros. En el paso número 10, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. En el paso número 11, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Aquí debo decirles algo. Una persona que es constante en el programa de Alcohólicos Anónimos, hasta el paso 11 tiene un contacto consciente con Dios. Este contacto consciente con Dios la mantiene consciente de su enfermedad y consciente de que Dios es el único que puede solucionar esta enfermedad, ¿sí? Es la solución a la enfermedad, pero hasta el 11º paso, y yo sé que ustedes ni siquiera han dado el primer paso en muchas ocasiones. Se la pasan queriendo controlar y queriendo cambiar al adicto y queriendo cambiar o modificando los tratamientos para nuestros usuarios. En el paso número 12, hasta el paso número 12 dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. ¿Cuáles son todos nuestros asuntos? Nuestros asuntos sociales, nuestros asuntos económicos, nuestros asuntos sexuales y nuestros asuntos de compañía, que son los 4 instintos que Dios nos ha dado desde nuestro nacimiento, que fueron torcidos y que fueron mal manejados debido a las heridas que traemos en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿ok? Partiendo de este punto, Alcohólicos Anónimos y su comienzo y crecimiento de Bill W., presentado ante la Sociedad Médica sobre el Alcoholismo de la ciudad de Nueva York, el 28 de abril de 1958. O sea, en ese tiempo hacía 14 años y dice Bill W., hace 14 años me correspondió presentar un discurso ante la Sociedad del Estado de Nueva York en su congreso anual. Para nosotros, los Alcohólicos Anónimos, ese fue un acontecimiento histórico. Representó la primera ocasión en que una de las grandes asociaciones médicas de los Estados Unidos había mostrado un interés favorable a nuestra comunidad. Los médicos de esa época hicieron mucho más que mostrar su interés. Nos recibieron con brazos abiertos y permitieron que nuestro informe sobre AA se publicara en su revista. Desde aquel entonces, decenas de miles de copias sueltas de este artículo de 1944
han sido distribuidas por todo el mundo, con el resultado de convencer a los médicos de todas partes del valor de Alcohólicos Anónimos. Yo no sé si llegó a México en 1944, más bien en 1958, este artículo que fue en el New York Times, esta publicación, no sé si llegaría a México, muy probablemente no llegó, porque en todo nuestro país el problema de las adicciones se sigue diciendo que es un pecado, o que es por falta de fuerza de voluntad, o es porque nosotros elegimos consumir drogas, ¿ok? Solo Dios sabe lo que ese gesto comprensivo y generoso ha significado para incontables alcohólicos y sus familias. Las familias que han tenido la experiencia de estar en el programa de Al-Anon son personas gloriosas, son personas sanas que siguen en el camino. Los alcohólicos que hoy estamos al pie del cañón, ayudando a otros que llegan a este centro de tratamiento y que vemos en las calles y que vemos en las iglesias y que vemos en las escuelas y que vemos en muchas partes por la gracia de Dios, sabemos la importancia que ha tenido esta contribución de las sociedades médicas para nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. Sobre todo el reconocimiento. Profundamente agradecido de que los miembros de la Sociedad Médica sobre el Alcoholismo de la Ciudad de Nueva York, con el mismo espíritu generoso, me hayan invitado a estar aquí. Esta noche los traigo con un sentimiento de gratitud eterna. Los saludo de los 250,000 alcohólicos en ese tiempo recuperados que ahora componen nuestra comunidad en unos 7,000 grupos aquí y en el extranjero. Estamos hablando de 1958. En 1958 ya teníamos el peso de 250,000 alcohólicos recuperados, lo que ningún psicólogo, lo que ningún psiquiatra había logrado en tan poco tiempo, desde 1935 hasta 1958, ¿sí? Al día de hoy yo quisiera, ¿sí?, saber cuáles son las estadísticas médicas, cuáles son los resultados de la medicina a la contribución de la enfermedad de las adicciones. Luego, tal vez la mejor manera de comprender los métodos y los resultados de AA es echar una mirada a sus comienzos en aquella época en que la medicina y la religión iniciaron su relación benigna con nosotros. Esta relación construye ahora los cimientos del éxito que hemos tenido desde entonces. En el 2013 hay más de 2 millones de miembros y más de 114,600 grupos inscritos en todo el mundo. Seguimos con un peso muy grande, ¿sí? Es cierto que nadie inventó Alcohólicos Anónimos. AA es una síntesis de principios y actitudes que nos vienen de la medicina y de la religión. Nosotros, los alcohólicos, no hemos hecho más que modelar estas fuerzas, adaptándolas a nuestro uso especial en una comunidad de manera que funcionen con la mayor eficacia. Nuestra contribución no fue sino proporcionar el eslabón perdido de una cadena de recuperación que ahora es de tanta significación y tan prometedora para el futuro. Esto nos sigue diciendo Bill W. Poca gente sabe que las primeras raíces de AA encontraron un terreno abandonado hace unos 30 años en la consulta de un médico. Y aquí nos vamos a trasladar a esos años, a los años 30. Fíjense, el doctor Carl Jung, uno de los psiquiatras más fuertes, discípulo de Freud, ¿sí?, tuvieron un problema entre ellos porque Freud no creía en la espiritualidad. Sin embargo, Carl Jung siguió la espiritualidad y hay una gran historia. Ahora han modificado la mayoría de personas que no tienen los verdaderos argumentos,
han modificado esta historia. Sin embargo, por eso están escritos los libros, los fundamentos están escritos en el programa de Alcohólicos Anónimos. El doctor Carl Jung, ese gran pionero de la psiquiatría, estaba hablando con un paciente alcohólico. Lo que sucedió, en efecto, fue lo siguiente. El paciente, un eminente hombre de negocios norteamericano, había seguido el típico recorrido del alcohólico. Habiendo agotado los recursos de la medicina y de la psiquiatría en los Estados Unidos, había acudido en última instancia al doctor Jung, Carl Jung. Le había tratado durante un año y el paciente, a quien pondremos el nombre del señor R, que era el señor Roland, se sentía seguro de que se habían descubierto y extirpado las fuentes ocultas de su compulsión por beber. No obstante, poco tiempo después de suspender su tratamiento con el Dr. Jung, se encontró nuevamente borracho. Hundido en una negra desesperación, volvió a consultar con el Dr. Jung. Le preguntó cuál era su situación y el doctor le explicó. En esencia, el Dr. Jung le dijo: durante algún tiempo, después de que usted llegara aquí, yo seguía creyendo creyendo que usted podía presentar uno de los casos raros en que la recuperación es posible. Pero ahora tengo que decirle con toda franqueza que nunca he visto recuperarse por medio del arte de la psiquiatría ni un solo caso en que la neurosis es tan pronunciada como la suya. La medicina ha hecho todo lo que puede hacer por usted y esta es la situación, ¿sí? El doctor Carl Jung no era un alcohólico pues como que experimentando con los demás alcohólicos, no era un grupo de cuarto y quinto paso, no era una persona que se da cuenta de que está sin consumir y que tal vez poniendo una clínica o abriendo un centro de tratamiento podría ayudar al señor Roland, ¿sí? No, era un psiquiatra experimentado en la enfermedad. Entonces, esa era la situación con el señor Roland. La desesperación del señor R se fue intensificando. Preguntó: ¿no hay ninguna excepción? Le replicó el doctor: hay algunas excepciones, unas pocas. De vez en cuando, en contadas ocasiones, los alcohólicos han tenido lo que se llaman experiencias espirituales vitales. Parece que son una especie de gran desplazamiento, reorganización emocional. Estos individuos se ven abruptamente despojados de las ideas, emociones y actitudes que una vez constituyeron sus fuerzas motrices y un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empieza a dominarlos. De hecho, he estado intentando producir en usted tal disposición emocional. Con muchos tipos de neuróticos, los métodos que utilizó dan buenos resultados, pero nunca he tenido éxito con un alcohólico de su categoría. Con un alcohólico crónico nunca tuvo éxito. El paciente protestó: soy hombre religioso y todavía tengo fe. El doctor Jung le respondió: la fe religiosa común y corriente no es suficiente. Me refiero a una experiencia transformadora, una experiencia, si así lo prefiere, de conversión. Le puedo recomendar solamente que se meta en el ambiente religioso de su propia elección, que reconozca su propia impotencia personal y que se abandone a la merced de cualquier Dios que usted crea que exista. Tiene que intentar esto, es su única salida. Así habló un grande y humilde doctor, un psiquiatra, ¿sí? Para el futuro de AA, estas palabras dieron en el blanco.
La ciencia había declarado que el señor R era un caso casi desahuciado, como yo. Las palabras del Dr. Jung le habían llegado al alma y producido un gran desinflamiento del ego. Este desinflamiento profundo es, en la actitud, uno de los principios claves de AA. En la consulta del Dr. Jung fue empleado por primera vez para nuestro bien, ¿sí? El paciente, el señor R, eligió el grupo Oxford. En los años 30 existían los grupos Oxford. Los grupos Oxford eran grupos cristianos del primer siglo que trataban de solucionar sus problemas de alcoholismo a través de evangelizar, ¿sí? Sin embargo, fueron rotundas, fueron pues muy malas los resultados, ¿sí? Más adelante se los voy a explicar. Sin embargo, él eligió ir al grupo Oxford de esos días como su preferida asociación y ambiente religioso. Terriblemente castigado y casi desesperado, se puso a participar en las actividades del grupo. Para su gran alegría y asombro, pronto se le quitó su obsesión por beber. Al volver a los Estados Unidos, el señor R se encontró con un querido compañero mío que era un alcohólico crónico, este amigo a quien le llamaremos Evi. Estaba a punto de ser confinado en un hospital psiquiátrico del estado. En esa coyuntura, otro ingrediente vital fue añadido a la síntesis de AA. El señor R, un alcohólico, empezó a hablar con Evi, también alcohólico y compañero de fatigas. Esto hizo posible una profunda identificación, el segundo principio fundamental de AA. Por medio del puente de la identificación, de la comprensión o de la empatía, el señor R logró pasar el veredicto del Dr. Jung de lo desahuciado médica y psiquiátricamente que eran la mayoría de los alcohólicos. Entonces presentó a Evi al grupo Oxford, donde mi amigo tardó poco tiempo en lograr su sobriedad, ¿sí? Vamos manejando ahorita los principios de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Mi amigo Evi, sigue hablando Bill W., mi amigo Evi conocía bien mi situación, yo había seguido el itinerario familiar. En el verano de 1934, mi doctor William D. Silver se había rendido ante mi caso y me había desahuciado, ¿sí? El doctor Silver desahució a Bill W. Se había visto obligado a decirme que yo era víctima de una compulsión neurótica que no podría ser detenida por ningún grado de fuerza de voluntad, ni ninguna cantidad de educación, ni de tratamientos. Añadió que yo era también víctima de un trastorno físico que podría ser una especie de alergia, un funcionamiento defectuoso del cuerpo que acarrearía como consecuencia inevitablemente el daño cerebral, la locura o la muerte. De nuevo, el Dios de la ciencia, que era en esa época mi único Dios, me había desinflado. Estaba listo para recibir el mensaje que pronto me comunicaría mi amigo alcohólico Evi, ¿sí? Evi estaba en el grupo de los Oxford. Les recuerdo que el grupo de los Oxford era un grupo cristiano, ¿sí? Luego, Evi vino a mi casa un día de noviembre de 1934 y estuvo conmigo a la mesa de la cocina mientras yo bebía. Él me decía, no gracias, me dijo, no quería echarse un trago. Muy maravillado le pregunté qué le había sucedido. Mirándome de frente me dijo que tenía religión. Eso fue el verdadero colmo, una ofensa en mi formación científica. Con toda la cortesía que me era posible, le pregunté qué tipo de religión tenía. Entonces me habló de sus conversaciones con el señor Roland y de lo desesperado que era el alcoholismo, según el doctor Carl Jung. Esta noticia, sumada al veredicto del doctor Silver,
Fue la peor posible. Me afectó mucho. Luego Evie enumeró los principios que había aprendido del grupo Oxford. Aunque esta buena gente a veces le parecía demasiado agresiva, no podía criticar la mayoría de sus enseñanzas fundamentales. Después de todo, esas enseñanzas le habían hecho posible lograr su sobriedad. ¿Sí? Continuamos. Se las presento a continuación en su esencia, tal y como mi amigo las explica a sí mismo en 1934. Evie, el alcohólico que estaba en el grupo de los Oxford, le explicó esto. En el paso número 1, Evie admitió que era impotente para dirigir su propia vida. En el paso número 2, llegó a ser sincero consigo mismo como nunca antes, hizo un examen de conciencia. En el paso número 3, hizo una rigurosa confesión de sus defectos personales y así dejó de vivir solo con sus problemas. En el paso número 4, repasó sus relaciones retorcidas con otras personas y las fue visitando para hacer las reparaciones que pudiera. En el paso número 5, se resolvió a dedicarse a ayudar a otra gente necesitada sin la acostumbrada esperanza de prestigio personal o ganancia material. Por medio de la meditación buscó la orientación de Dios para su vida y ayuda para que pudiera practicar estos principios de conducta en todo momento. Estos son los pasos que dio Evie, ¿sí? Si se fijan, no son igual a los 12 pasos que leí al principio. Tienen mucho que ver, pero eso era el programa que tenía el grupo de los Oxford, ¿sí? Con eso contaban. La buena suerte me perseguía, dijo Bill W. Evie me trajo un libro titulado Las variedades de la experiencia religiosa, el cual devoré, escrito por el psicólogo William James, que propone que la experiencia de conversión puede tener realidad objetiva. La conversión modifica la motivación y semiautomáticamente le hace posible a un individuo ser y hacer lo que anteriormente no podía hacer. Era muy interesante el hecho de que las experiencias de conversión más notables las tenían gentes que habían sufrido una derrota total en un área importantísima de su vida. El libro sin duda mostraba la variedad. No obstante, ya sea que estas experiencias fuesen de un carácter luminoso o nebuloso, súbitamente abrumador o gradual, teológico o intelectual, tenían un denominador común. Obraban transformaciones en gente totalmente derrotadas, en gente totalmente desahuciada. Así decía William James, el padre de la psicología, perdón, ahí le faltó la P, como lo estuve dictando con mi celular, no agarró la P. De la psicología moderna, me sonaba el cuento y he seguido tratando de aplicármelo, ¿sí? Nos sigue explicando Bill W. El médico de cabecera desempeña su papel con un suficiente esmero, por supuesto. Todos los médicos han querido contribuir para la adicción, para prevenir, para evitar, para solucionar la adicción. Pero nuestra enfermedad va más allá de lo que ustedes alcancen a pensar y a percibir. Nuestra enfermedad es trifásica, ¿sí? Física, mental y espiritual. Hasta ahorita hemos estado hablando con este folleto de las charlas a sociedades médicas, ¿sí? Hemos estado hablando único y exclusivo de la solución, que es una experiencia espiritual, una variedad educacional, como lo decía William James, que es uno de los psicólogos también de este tiempo, psicólogos, no psicólogos, de ese tiempo, que tenían un peso muy grande, tanto en la psicología y el doctor Carl Jung en la psiquiatría. Entonces, a menudo los resultados son inmediatos. Si el primer intento no daba resultados,
crea no obstante una mayor probabilidad que otros sucesivos y persistentes. Los darán. Estos procedimientos sencillos no le quitan mucho tiempo al médico, ni tendrán que costarle mucho dinero al paciente. Un esfuerzo concertado de este tipo, hecho por los médicos de cabecera, ya ha tenido mucho impacto. Y por esto quisiera dejar constancia de la gratitud que los AA les tienen. Y los AA estamos muy agradecidos con estos psiquiatras, con estos médicos, con estos psicólogos que han contribuido y que también nos han ayudado, ¿sí? Estamos eternamente agradecidos con estas sociedades médicas. La declaración acerca del alcoholismo. Fíjense, la Asociación Médica Norteamericana identifica el alcoholismo como una enfermedad compleja, con componentes biológicos, psicológicos y sociológicos, y reconoce la responsabilidad de la medicina para con las personas afectadas. La asociación reconoce que hay diversas formas de alcoholismo y que cada paciente debe ser evaluado y tratado de una manera totalmente individualizada. Cámara de Delegados, Asociación Médica Norteamericana, en 1971. ¿Sí? Se dan cuenta que la historia de 1930, donde empieza el doctor Silkworth y el doctor Carl June, y luego llega Bill W. en 1935. Y en 1935 el doctor Silkworth, el doctor Carl June, William James, el psicólogo, Roland, Evie y Bill W., ¿sí? Tenían todo, ya tenían la solución. Pero hasta 1971, la Asociación Médica Norteamericana da la declaración sobre el alcoholismo, ¿sí? O sea, no podemos descartar Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Sería como descartar la Biblia. Tengo que decirles eso, ¿sí? No podemos descartarlos, porque más adelante vamos a seguir con esta investigación. Para resumir, Alcohólicos Anónimos ha hecho dos principales contribuciones al programa de psiquiatría y de la religión. Punto número 1. Nuestra capacidad como ex bebedores para ganar la confianza del nuevo candidato para establecer una línea transmisora con él, ¿sí? Esto es lo que le gana a la psiquiatría y a la religión. Punto número 2. El ofrecerle al alcohólico una sociedad comprensiva de ex bebedores en la que puede aplicar con éxito tanto a sí mismo como a otra gente los principios de la medicina y de la religión, ¿sí? Estos son los dos puntos que contribuye el programa de Alcohólicos Anónimos a la psiquiatría y a la religión. En lo concierne a nosotros los AA, estos principios que ahora utilizamos diariamente nos parecen tener una conformidad sorprendente, ¿sí? Podría haber un psicólogo especialista en adicciones, pero el psicólogo no comprende lo que piensa, lo que siente el alcohólico drogadicto, ¿sí? No lo comprende. ¿Qué vamos a hacer con este alcohólico que no entiende? Démosle por favor un trabajo. Están equivocados, queridos profesionales, ¿sí? Todos los adictos somos bien inteligentes. Todos tenemos carrera, todos tenemos oficios, todos sabemos cómo le hacemos para conseguir dinero. Eso no es lo que necesita un adicto. Lo que necesita, punto número 1, es entender su enfermedad, ¿sí? Punto número 2, aceptar que tiene un problema, ¿sí? Y punto número 3, aceptar la solución a ese problema. Como lo hizo Evie, como lo hizo Roland, como lo hizo Bill W. y como lo han hecho millones de alcohólicos alrededor del mundo en estos 87 años desde que nació Alcohólicos Anónimos. Hagamos una comparación de lo que la medicina y la religión dicen de forma general al alcohólico. Fíjense, la medicina le dice, el alcohólico necesita un cambio de personalidad.
Ok. La religión dice, el alcohólico necesita un cambio interior profundo, un despertar espiritual. La medicina dice, el paciente debe ser analizado y debe hacer una catarsis mental completa y sincera. Y la religión también dice, el alcohólico debe hacer un examen de conciencia y una confesión o un inventario moral y discusión franca, ¿sí? En el punto número 3, la medicina dice, los graves defectos de la personalidad deben ser eliminados por medio de un acertado conocimiento de sí mismo y un reajuste realista de la vida. Realista de la vida, no una ilusión, como siempre ustedes nos han creído. Estas mentiras, ustedes viven de ilusiones. Es más, la familia es la que hace un castillo de ilusiones, ¿sí? Y luego, ustedes piensan que los alcohólicos o los drogadictos se las tiramos. No es cierto. Dice que debe de haber un reajuste realista a la vida, ¿sí? Y luego, en ese mismo punto número 3, la religión dice, los defectos de carácter o los pecados pueden ser eliminados adquiriendo más honestidad, humildad, generosidad, tolerancia y amor. ¿Sí? Ay, santo Dios, se me estaba... Okay. En el punto número 4, la medicina dice, el alcohólico neurótico se retira de la vida y es la viva imagen de la inquietud y la excesiva preocupación por sí mismo. Se aparta del rebaño. La religión en el punto número 4 nos dice, el problema principal del alcohólico es el egocentrismo. Lleno de temor y egoísmo, ha olvidado la hermandad de los seres humanos. Más que claro. En el punto número 5, la medicina nos dice, el alcohólico tiene que encontrar un nuevo y poderoso interés en la vida y reunirse con el rebaño. Debe buscar un trabajo interesante, hacer socio de clubes, participar en actividades sociales, partidos políticos o aficionarse a cosas que puedan reemplazar el alcohol. Y la religión dice, el alcohólico debe darse cuenta del poder expulsivo de un nuevo afecto, el servir por amor a su prójimo y a Dios. Tiene que perder su vida para así encontrarla. Debe unirse a la iglesia para olvidarse de sí mismo por medio del servicio, porque la fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Todo esto que les estoy leyendo está en nuestro programa de los 12 pasos. Lo que la medicina dice y lo que la religión dice. Hasta este punto, la religión y la medicina parecen estar grandemente de acuerdo, pero en un aspecto se difieren. Después de haber indicado al alcohólico las dificultades ocultas y haberle mandado seguir un programa de reajuste, el médico le dice, ahora usted sabe lo que es necesario para recuperarse. Ya no debe depender de mí. Y los dan de alta. Tiene que depender de sí mismo. Póngase a hacerlo. Y resulta que el alcohólico drogadicto no lo hace. ¿Sí? Entonces está claro que el objetivo del médico es hacer autosuficiente al paciente y dependiente principalmente, sino completamente de sí mismo. Eso es lo que dice la medicina, ¿sí? La religión no intenta hacer esto. Dice que la fe en sí mismo no es suficiente, ni siquiera para el no alcohólico, ¿sí? Lo vuelvo a leer porque hay muchas personas que no quieren abrir su mente por falta de humildad. La religión no intenta hacer esto, ¿sí? La religión no intenta ser autosuficiente al alcohólico drogadicto, ¿sí? La religión dice que la fe en sí mismo no es suficiente ni siquiera para el que no es alcohólico. El clérigo dice
que tenemos que buscar y depender de un poder superior, ¿sí? Y esa es nuestra primicia en el programa de Alcohólicos Anónimos. Por eso, ¿dónde, cómo, cuándo van a encontrar una solución para nosotros los adictos? Si de lo único que podemos depender y la única dependencia que no es dañina es la de Dios. Por favor, nos aconseja que oremos y recomienda francamente una actitud de dependencia constante de Él, que preside sobre todos nosotros. De esta manera descubrimos una fuerza que excede en mucho a nuestros propios recursos. Aquí les voy a callar la boca a muchos y a muchas, ¿sí? Si ustedes están en una religión, ¿por qué dependen de que su alcohólico o drogadicto deje de beber o de consumir? ¿Por qué se la pasan lloriqueando si tienen una religión? Realmente no están aplicando ni los principios de su religión, ni los principios de un programa que no conocen. Lamento romperles el corazón, pero una persona que depende única y exclusivamente de Dios no está lloriqueando porque el alcohólico quiera o no quiera dejar de consumir. Nuestro programa es un programa de acción, no es un programa de ve a la junta, regresa a tu casa y sigue de neurótica y sigue bebiendo y sigue haciendo cosas malas. No, el programa es de acción. Vaya a su junta, aplique. En su junta usted va a compartir lo que ha vivido con el programa. Deje de hablar mal del alcohólico drogadicto, deje de hablar mal de la alcohólica. Usted eligió un esposo alcohólico drogadicto. Usted contribuyó para tener un hijo o una hija alcohólica drogadicta. Entonces ahora sométase al programa. Es un programa que está definido también científicamente, que tiene que ver con la ciencia. Dejen de minimizar al programa. No es nada mínimo. El programa es magnánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el programa lo hizo Dios. Iluminó a una persona. Yo tengo fe, soy una mujer de fe. Y yo creo, ¿sí? Tengo la certeza de que Dios iluminó a los alcohólicos de ese tiempo y a los doctores de ese tiempo para hacer un programa perfecto para una mente tan efímera y tan prostituta como la mía, ¿sí? Entonces, esto es el verdadero programa. No es algo que nos sacamos del, no, es que la madrina se sacó de la manga, que ahora yo tengo que ir a la NON, que ahora yo tengo que ir a un grupo de alcohólicos anónimos. No, yo no me saqué de la manga nada. Esto viene desde 1930 y si me regreso a años anteriores, también puedo hablarles y puedo argumentarles que el programa se ha agarrado de argumentos reales. Y yo soy un testimonio del programa de Alcohólicos Anónimos. De esta manera descubrimos una fuerza que excede en mucho a nuestros propios recursos. Nosotros como alcohólicos en el programa nos minimizamos y engrandecemos a Dios. Decimos, yo no soy nada. Solamente soy un milagro de Dios, ¿sí? Porque Él me ha dado la oportunidad de estar sobria y al estar agradecida por estar sobria, por disfrutar el día de hoy, lo que Dios me brinda, aunque sea un problema y la capacidad de resolverlo, es gracias a Dios. Y por eso hago mi servicio con sus usuarios, con sus pacientes y con los que quieran, ¿sí? Esa es la verdad. Así que la diferencia principal parece resumirse así. La medicina dice, conózcase a sí mismo, sea valiente y podrá enfrentarse con la vida. La religión dice, conócete a ti mismo, pide a Dios que te conceda la fortaleza y llegarás a ser verdaderamente libre. Bill W. en una habitación fue libre. El espíritu le dijo, ahora eres libre. Te he arrancado de la mente la obsesión por volver a beber. Eres libre, ¿sí? Y fue libre, y esa libertad transmitió el mensaje al Dr. Bob, transmitió el mensaje a Bill D., transmitió el mensaje a las 2 primeras mujeres alcohólicas, transmitió el mensaje a todo un país, a toda una colonia, a todo el mundo, y seguimos transmitiendo el mensaje. Perdón, se me seca un poco la garganta. En
En Alcohólicos Anónimos, el nuevo candidato puede probar esto o aquel método. A veces elimina el aspecto espiritual, desgraciadamente, el aspecto espiritual de los 12 pasos sugeridos hacia la recuperación y depende totalmente de la honestidad, la tolerancia y el trabajo con otros. No obstante, es curioso e interesante observar que la fe siempre les viene a aquello que prueban este programa con una mente abierta y mientras tanto se mantienen sobrios. Pero si rechazan el contenido espiritual de los 12 pasos, raramente pueden mantenerse abstemios o sobrios. En todas partes nuestra experiencia de AA ha sido así, ¿sí? Lo hablaba en la charla en la mañana. Una persona espiritual es la que aplica y ejecuta los principios espirituales. Se convierte en el verdadero amor a través de practicarlo. Recalcamos lo espiritual simplemente porque miles de nosotros nos hemos dado cuenta de que sin lo espiritual no podemos lograr nuestro objetivo. Vuelvo a lo mismo, nuestra enfermedad es física, es mental y es espiritual. La enfermedad física es una alergia que tenemos en nuestro cuerpo y jamás se va a curar. La enfermedad mental es la obsesión y son nuestros pensamientos y sentimientos deteriorados. Y la enfermedad espiritual son las heridas que recibimos en nuestra niñez. Por eso sufrimos de una anemia espiritual. La anemia espiritual es porque fuimos heridos. Y al ser heridos no vamos a permitir que nos hablen de Dios ni que nos pongan a hacer 20 rosarios arrodillados, porque estamos resentidos. La espiritualidad viene poco a poco, por eso son 12 pasos, porque van entrando poco a poco en los 12 pasos. La espiritualidad nos va alimentando, como cuando tienen una persona anémica, no le puedes meter la comida porque la va a vomitar. Entonces, en el programa de Alcohólicos Anónimos, lo que nos han enseñado y lo que nos han dado es espiritualidad como el suero en gotitas, ¿sí? Porque luego, así como somos los alcohólicos de soberbios, como somos estas personas que tenemos un deseo tan grande de reconocimiento, que a veces queremos dar la clase de la espiritualidad y no es así. La espiritualidad solamente se transfiere o se transmite a través de los principios, a través de la humildad y de estos principios que hemos estado hablando en todo el día. No es algo de que, es que soy licenciada en teología y en demonología y no. Yo lo único que les puedo decir es que todo lo que yo hablo está basado en mi experiencia con el programa. No estoy agarrando un librito, ni buscando en Google, ni buscando en Wikipedia, ni buscando en ningún lado. Es la experiencia que yo he vivido a través del programa de Alcohólicos Anónimos. Y no soy una persona que quiera las cosas, una persona perfecta. Soy una enferma. Y entre más acepto que soy enferma, más libre me siento, ¿sí? Ok, reducidos a su esencia, estos pasos significan sencillamente A. Admisión del alcoholismo. B. Análisis de la personalidad y la catarsis. C. Ajuste de las relaciones personales. D. Dependencia de algún poder superior. Y E. Trabajo con otros alcohólicos. Esto sería la parte de la esencia. Muy enfáticamente subrayamos el hecho de que la adherencia a estos principios no es un requisito para AA, sea cual sea su grado en que esté disconforme con el programa. El programa en su totalidad, basado en nuestra experiencia, no es sino una sugerencia. Al alcohólico que al principio pone reparos al factor espiritual, le recomendamos que mantenga una mente abierta mientras considera a su propio grupo de AA como un poder superior a sí mismo. En estas condiciones, el recién llegado comienza a experimentar un cambio de personalidad con tal rapidez y de tales dimensiones que no puede atribuirlo completamente a la autodeterminación y a la autodisciplina. La autodisciplina no nos da la recuperación. La autodisciplina no nos despierta espiritualmente. Lo que nos despierta espiritualmente es empezar a aplicar y a practicar el programa. ¿Cómo se considera a un recién llegado que dice, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero nada con Dios? Entonces le decimos,
haz como tu poder superior, tu comunidad, porque tu comunidad es espiritual y esta comunidad puede hacer por ti lo que tú no puedes lograr por ti mismo. A nosotros, los AA's, no nos importa lo que otra gente llame esta experiencia espiritual nuestra, pero para nosotros se parece mucho a la conversión, la misma experiencia que la mayoría de los alcohólicos ha prometido solemnemente que no tendrían nunca, como le fue a Roland. De hecho, empiezo a creer que deberíamos llamarla conversión, porque sé que nuestro amigo, el doctor Harry Tiebout, otro psiquiatra, no otra madrina, no otro padrino, no, es otro psiquiatra, Tiebout, está presente en esta sala, estaba en esa convención. Como sabrán ustedes, él es el psiquiatra que recientemente dijo ante la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, a sociedades profesionales de la que él es miembro, que lo que nosotros, los AA, experimentamos es sin duda y ni broma, es la conversión. Es la conversión, señoras y señores. Y si pudiéramos consultar con el espíritu del gran psicólogo William James, él ciertamente nos remitiría a su destacado libro, Las variedades de las experiencias religiosas, en el que con tanta maestría se explora el cambio de la personalidad por medio de la variedad educacional de la experiencia espiritual o de la conversión. De verdad me emociono tanto cuando leo esto, porque yo no hubiera podido dejar de beber si no es por el programa de Alcohólicos Anónimos. Esta organización de Alcohólicos Anónimos se vale de dos de las mayores fuentes de poder, conocidas por el ser humano, la religión, y ese instinto de asociarse a su prójimo, que Trotter ha llamado el instinto gregario. La fe religiosa ha sido descrita por Matthew Arnold como una creencia firme en un poder superior a nosotros mismos que sirve para crear la rectitud. Y de esto se puede adquirir un sentimiento de utilidad por medio de una especie de conversión religiosa, que puede ser llamada una de las variedades de la experiencia religiosa. Creo que está por terminarse. Bueno, se terminó, pero sigo grabando para que la familia continúe con esta charla. ¿Qué opinan las autoridades médicas de AA? Fíjense, en 1967, la Asociación Médica Norteamericana decía que la pertenencia a AA era todavía la forma más eficaz de tratar el alcoholismo, e hizo una citación de la doctora Ruth Fox, eminentemente autoridad en la medicina y en aquel entonces directora médica del Consejo Nacional sobre el alcoholismo. Con sus miles de grupos y sus 300,000 alcohólicos recuperados, ahora más de 2 millones, AA sin duda ha alcanzado a un mayor número de casos que todos nosotros los médicos. Para los pacientes que pueden aceptarla y que la aceptarán, puede que sea la única forma de terapia necesaria en un enfermo de adicciones. Tengo el más alto respeto por el trabajo de AA. Hace por su espíritu y su filosofía básica de ayuda mutua. No pierdo ninguna oportunidad de expresar mi apoyo pública y privadamente cuando puedo ser de utilidad. Esto lo dijo Karl Menninger, un psiquiatra de la Fundación de Menninger. El tratamiento tal vez más eficaz en la rehabilitación del alcohólico es una filosofía de vida compatible con el individuo y su familia, una fe absorbente en sí mismo que le viene solamente después de haber aprendido a comprenderse a sí mismo y de haber tenido una asociación íntima con otros cuyas experiencias son comparables a las suyas. La cooperación del médico con Alcohólicos Anónimos es una manera de obtener estas cosas para su paciente.
Marvin A. Block, también psiquiatra, miembro del Comité sobre Alcoholismo y la Dependencia de las Drogas de la Asociación Médica Norteamericana, hace esta referencia y este comentario. También hay un comentario de Foster Kennedy, otro psiquiatra también, neuropsiquiatra de Nueva York. Hemos oído un discurso elocuente y verdaderamente conmovedor, tanto en su forma como en su contenido afirmativo. No tengo la menor duda de que un hombre que ha recuperado del ansia del alcohol tiene mucha mayor capacidad para curar el alcoholismo que un doctor. Fíjense, lo está diciendo un neurólogo, un doctor. No lo está diciendo la madrina Lupita. No lo está diciendo un padrino de quinta como yo. No, lo está diciendo un médico. Dice, hemos oído un discurso elocuente y verdaderamente conmovedor, tanto en su forma como en su contenido informativo. No tengo la menor duda de que un hombre que se ha recuperado del ansia del alcohol tiene mucha mayor capacidad para curar el alcoholismo que un doctor que nunca ha sido afligido de la misma maldición. Por comprensivo y paciente que sea el médico en su relación con el paciente, éste se sentirá sin duda o se imaginará que el doctor le está tratando con condescendencia o se formará la idea de ser intimidado por uno de los profetas menores, ¿sí? Esto lo está diciendo el neurólogo, para que lo busquen, Foster Kennedy. Lo anterior ha sido un resumen de nuestro origen, nuestra idea terapéutica central y los resultados cuantitativos. El resultado cualitativo es indudablemente un tema demasiado amplio para el ámbito del presente discurso. Quiero decirles que me siento muy orgullosa el día de hoy de pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de la cual me he mantenido sobria casi alrededor de 18 años, en un estado totalmente deplorable, en un estado de desilusión, en un estado totalmente sociable, fuera de control, y el día de hoy pertenezco a esta asociación, soy practicante del programa y también quiero decirles que soy un testimonio de este programa, un testimonio de un hombre que me transmitió el mensaje también y que nosotros también tenemos la misma intención de seguir transmitiendo el mensaje. Este mensaje nos mantiene sobrios y este mensaje puede salvar la vida de una persona, la vida de una familia, la vida de una sociedad también. Los invito y los reto a que practiquen el programa. Y si no les gusta, pues lo dejan de practicar, pero empiecen a practicarlo. El programa de Al-Anon es exactamente lo mismo, solamente se cambian las palabras de alcoholismo. Para los neuróticos también, para los codependientes, también quiero felicitar a toda la comunidad de Al-Anon, a todas las mujeres que tienen el valor para seguir conociéndose y para hacer un cambio totalmente dentro de sus vidas. Muchas felicidades, gracias y espero de todo corazón que esta charla les pueda servir para que le encuentren un sentido a la vida y para que busquen el programa de recuperación de los 12 pasos. Dios les bendiga y felices 24 horas.